Voy a seguir, yo creo, para hablar de... Corriendo, pero ahí puesto, te diré que no sé. La verdad es que no me tanto como hubiera querido, porque sí tiene mucho que ver la obligación. Porque claro, la verdad es que parte del mundo. Como como la desvelada, el ver. Pero sí, cerramos a las 6, 5 de la mañana. Y es que están consumiendo, es que están ahí platicando, que salen de las 6. Que hayas recuperado lo que invertiste es lo suficiente. No, sí, es problema sale. Es un poquito más de ganancia, pero sí ya. Muy buenos días a todos. Vamos ya, esta es la última sesión. Muy bien, muy bien. Sí, les decía, esta es la última sesión. Entonces, vamos rápido a terminar. Quiero comentarles que ya está el examen. No sé si hoy, el día de hoy, ya se metieron a revisar, pero el examen cierra el día de hoy a las 12 de la noche, a las 11:59, perdón. Entonces, ya está abierto. Ya pueden ustedes empezar a contestar. Bueno, terminando la sesión, ¿verdad? Y vamos a poder, en realidad es un examen muy sencillo, 20 reactivos, una sola oportunidad para responder y tienen 60 minutos para hacerlo. Entonces, en realidad es un examen sencillo, es un examen simple. Ya nada más quisiera pedirles que se pongan al corriente con sus tareas para que podamos evaluar en estos días y ya tengan ustedes su calificación final, por favor. Bueno, vamos a ver estas diapositivas que son importantes también. Sí, necesito que las chequen, porque alguna pregunta por aquí salió para el examen. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar el día de hoy del concepto de responsabilidad jurídica por daños al medio ambiente. Hay varios tipos de responsabilidad. ¿Ustedes conocen algunos tipos de responsabilidad? ¿Es Sandy? ¿Sandra? Sandy, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Conoce algún tipo de responsabilidad? Sí, por ejemplo, por contaminar, por echar agua al río. Ok. ¿No? Sí, es una responsabilidad, claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, yo les pregunto acerca de la responsabilidad civil. ¿Han escuchado hablar de la responsabilidad civil? Por ejemplo, en un accidente. Cuando tú cometes un accidente, hay una responsabilidad civil hacia el afectado, ¿no? Y hacia los que estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú
vas manejando y de pronto llega un carro y tienen un impacto, una colisión, entonces lo que va a suceder es que los ocupantes de ese carro que no iban manejando, ¿verdad?, que sufrieron daños, tú vas a tener que hacerte responsable de ello. Es un tipo de responsabilidad civil. También está la responsabilidad penal, el tipo penal. ¿Cuál es la responsabilidad del tipo penal? Las consecuencias de haber cometido un delito, ¿no?, un ilícito. Producto, o más bien una responsabilidad penal, por ejemplo, por el cargo de un arma de fuego no autorizada por el ejército, ¿verdad? O más bien de uso exclusivo del ejército, un robo, un asesinato, una violación, etcétera, ¿no? Son algunos de los que van a tener como consecuencia una responsabilidad del tipo penal. Vamos, en el medio ambiente también encontramos que hay responsabilidades. Vamos rápido a ver qué es el concepto ordinario de la responsabilidad, que es importante. Son actos o hechos de un individuo que causan daño a una persona o a una colectividad. Desde ahí vamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de algunos actos, algunos hechos que van a generar algún daño, van a generar alguna lesión, ¿no? Los sujetos o sujetos afectados señalen en forma acusatoria al que causó el mal. Digo, vamos, tú haces una acción, vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Trátese de acciones que solo trascienden a un ámbito reducido o que por ser actos ilícitos son reprobados por la sociedad en general. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una responsabilidad del tipo penal, ¿no? O sea, tú cometes un ilícito, pues obviamente esto trasciende a ser una lesión a la sociedad y de tal manera que esta lesión social que se ha generado como un ilícito, pues tiene que ser sancionado, tiene que tener una responsabilidad, ¿no? De tal manera que son reprobados por la sociedad, es decir, que por su comisión infrinjan las normas contenidas en una ley u ordenamiento que deben ser observados por sus destinatarios. En efecto, por ejemplo, en materia penal, tenemos una normatividad restrictiva. O sea, nos está diciendo, no puedes, o si tú cometes esta acción, tendrás esta consecuencia. Si tú cometes un robo, tendrás esta sanción. En materia civil, lo mismo, ¿no? Tú al generar un menoscabo a una persona, pues tienes una responsabilidad de pago, una responsabilidad de hacerte cargo de ese acto, ¿no?, de resarcir el daño. Son dos tipos de responsabilidades, que es importante que tengamos en mente, dos tipos de responsabilidad. Y en el caso de materia ambiental, estamos hablando de una responsabilidad en materia ambiental. Tú generas algún acto que cause un menoscabo social, y tú tienes la obligación de resarcir el daño. Principalmente en materia ambiental, la mayoría de los resarcimientos son en materia económica, monetaria. ¿Hay en materia penal? Claro que hay en materia penal. Por ejemplo, en materia penal, ¿qué pudiste? En materia penal, estamos hablando por ejemplo, cuando hay una... En materia penal estamos hablando que, por ejemplo, cuando talas un árbol sin solicitar la licencia, sin solicitar el permiso, y ese árbol estaba protegido porque forma parte de una especie que no es común, pues obviamente va a haber una sanción de carácter penal. Por ejemplo, los taladores que bajan de la malicia. Ellos, los que lo hacen sin licencia, están asumiendo un tipo de responsabilidad de carácter penal. De hecho, muchos delitos que se llevan a cabo en materia federal, eso es del fuero federal, son en materia ambiental. Bien, hasta aquí vamos bien. La sección jurídica de la responsabilidad, es decir, la definición en materia jurídica.
que dice, una es la responsabilidad, es como tal un concepto ordinario de responsabilidad, ¿no? Y el concepto de responsabilidad en materia jurídica, pues estamos hablando de que es una institución de entrada y se define como la situación en que se encuentra aquella persona que debe sufrir las consecuencias de un hecho causante de un daño y que le es imputable. Aquí ya vemos que hay una responsabilidad que debe ser imputable, o más bien un acto imputable a una persona que por consecuencia debe sufrir una consecuencia a ese acto. Y ese acto es la debida por responsabilidad, se pinta la responsabilidad, ¿no? Pero debe de resarcir. Aquí no está la palabra resarcimiento, pero él debe de resarcir. Todos debemos resarcir ante la comisión de un acto jurídico que genere consecuencias de derecho. Unas consecuencias de derecho, insisto, yo voy al cerro, talo monte, al monte, talo árboles y los bajo para venderlos en leña, allá tengo un tipo de responsabilidad penal. Y el resarcimiento tiene que ser que yo debo cumplir con una sanción privativa de libertad por concepto de la comisión de un delito establecido previamente en la ley. Entonces, de tal manera que esa es es el tipo de responsabilidad en carácter jurídico. La civil, coincide la civil pues, con la jurídica, ¿verdad? Y vamos a ver que hay responsabilidad civil cuando una persona causa un daño a otra por culpa o dolo. ¿Cuál es el dolo? ¿Cuál es el dolo? Con intención de hacerlo, es correcto, ¿verdad? Culpa, ¿cómo sería la culpa? Pues, no sé si tiene que ver con el sentimiento. No, cuando ni la debes ni la temes, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, vas a velocidad alta en alguna calle aquí de la ciudad y una persona se te cruza corriendo y lo atropellas. Sí que no hubo intención. No hubo intención de hacerlo. Sin embargo, pues hay una responsabilidad, hay un delito culposo, incluso si es que fallece o si es que sufre daños, hay un delito culposo y por lo tanto tú tienes que hacerte responsable de él. ¿Cómo te vas a hacer responsable de él? Pues tienes que pagar el hospital, tienes que pagar el médico, tienes que pagar el traslado. Si se muere, pues tienes que pagarle a su familia una indemnización, ¿verdad? De tal manera entonces que va a existir una relación directa o indirecta entre el hecho y el daño. En este caso, cuando es culpa, es indirecta, ¿verdad? Pero al final, pues sucede, ¿no? Aquella persona que chocó contra una barda, esa barda se cayó y esa barda terminó lastimando a una persona que estaba trabajando al lado de esa barda y falleció. Bueno, hay una responsabilidad del tipo culposo, hay un delito culposo ahí y existe en ese caso responsabilidad civil. Es el caso del seguro, por eso te ponía el caso del ejemplo del seguro. Pues se los ponía, ¿no? El seguro, cuando contratas un seguro, hay responsabilidad civil que te cubre el seguro. Ah, ya se murió esa persona con la cual choqué contra la barda y la barda le cayó a esa persona. Ah, bueno, pues si el seguro se hace cargo de pagar los daños civiles que correspondan, que son la barda, que es la indemnización a la familia del difunto, ¿no? Bueno. Manuel Borja Soriano apunta que la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios que le han causado. Ahí está. La palabra clave, indemnizar. Obligación, indemnizar, daños y perjuicios. Son parte de la responsabilidad. Cuando tú cometes un acto y debes de asumir una responsabilidad y este acto genera una consecuencia, debes tener tú una responsabilidad, lo cual se convierte en una obligación y te conduce a indemnizar, ¿no?
La responsabilidad del tipo penal, existe responsabilidad penal cuando un sujeto se conduce en la forma prohibida por las normas jurídicas penales, de manera que comete un delito y tiene que soportar por ello las consecuencias prescritas en dichas normas. Pues ya lo hemos comentado. La responsabilidad penal, en realidad, pues, acuérdense que todo lo que está prohibido está, no, todo lo que está, lo que no está prohibido está permitido. Y lo que está prohibido está contenido en el Código Penal. El robo, el asesinato, la violación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya corresponde a cada tipo penal de cada estado, de cada entidad, donde existen ciertas responsabilidades de tipo penal. Por ejemplo, en algunos casos el aborto, ¿verdad? Hay estados donde el aborto se puede practicar y otros estados donde existen ciertas limitadas, ¿no? Todo aquel que comete un delito causa por ese hecho un daño que incide directamente en el ámbito jurídico de la víctima u ofendido indirectamente en la sociedad. Es eso, o sea, en la responsabilidad, cuando cometemos o asumimos una responsabilidad de tipo penal, va a tener una incidencia directa sobre un ofendido, una persona que es ofendido, en este caso, de manera indirecta, a la sociedad. Tú, Juan Pérez, va y le roba a Pedro Sánchez. Entonces, Juan Pérez, si le roba a Pedro Sánchez, el ofendido y la víctima es Pedro Sánchez y indirectamente la sociedad, nosotros, tú, yo, Sandy, etcétera, somos víctimas también en materia penal. Y está otra responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, que esta puede ser considerada en dos partes, ¿no? Voy a empezar por la última, la que solo puede ser causada por servidores públicos derivada del desapego de su conducta, a lo que dispone el conjunto de ordenamientos que rige el servicio público. Bueno, hay responsabilidad administrativa como, por ejemplo, el caso que sucedió recientemente en Tijuana, que se incendió esta casa de albergue de migrantes. Ahí hubo una responsabilidad administrativa sobre el director general del Instituto Nacional de Migración. Pero él no fue el que cerró las puertas con candado, él no dio la orden, pero hubo un desapego, de cierta forma, a ciertas conductas establecidas en ciertos protocolos. Entonces, en este caso, protocolos de protección civil. Y entonces se refiere a eso, a que pues tuvo que haber una responsabilidad administrativa sobre el director del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué no se apegaron a los protocolos? ¿Me explico? Al atender. Sí, yo lo entiendo más como nosotros cuando lo vemos en la obra pública, ¿no? De la firma de los DRO, para mí, pues, claro. Ellos firman de responsabilidad de obra, a pesar de que, aunque ellos no hayan hecho la obra, es opcional el que se vendan, porque lo vemos mucho aquí, que muchos no tienen el DRO y van y lo compran. No, o que tú saques una licencia, por ejemplo, en el ayuntamiento y que me digas, no, es más, ya ni siquiera sacaste la licencia, ya sacaste esta permiso de terminación de obra, ¿no? Y entonces yo te digo, pero tráeme la licencia, tráeme todo, no tengo. Bueno, te la paso, ¿no? Ni siquiera vi si el DRO firmó, ¿no? No revisé el proceso. Bueno, yo me estoy desapegando a las conductas establecidas en los ordenamientos administrativos del servicio público, en este caso en materia de obra pública, de construcción. Sí. Entonces ahí cae una responsabilidad administrativa. Luego está otra responsabilidad administrativa, la generada por cualquier persona al violar lo ordenado en disposiciones contenidos en leyes administrativas. Hay quien me pone un ejemplo, esto está muy fácil porque seguro tenemos todos un amigo que ya cayó ahí.
administrativas, Ajá. pues, por ejemplo, llegar tarde. No, podría ser yo me inclino más como por ejemplo cuando dice ahí, será sancionado si tiras basura. Okay. O el bando de policía y buen gobierno dice, si te encuentro haciendo pipí en la calle, pues estás violentando una ley administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Estás violentando el ordenamiento, ¿no? O una infracción de tránsito igual puede aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ya tenemos dos tipos de responsabilidad administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos tipos de responsabilidad administrativa. Los presupuestos de la responsabilidad son aquellas circunstancias que se presentan de manera necesaria y previa a la comisión del acto ilícito. Es decir, debe haber, bueno, termino, del cual se desprenden la responsabilidad y la forma de reparar el daño causado en caso de que esto sea posible o bien el resarcimiento económico. Es lo que mencionábamos hace rato. En materia ambiental, principalmente vamos a encontrar mucho el resarcimiento en materia económica. El acto ilícito, un ilícito, pues, bien puede ser considerado la tala de un árbol sin permiso. Y bueno, por la comisión de este acto ilícito habrá una responsabilidad, como mencionábamos, una responsabilidad. Un acto conlleva una consecuencia y estamos hablando de tal manera que la comisión de un acto ilícito se va a reflejar en una responsabilidad y de tal manera que esa responsabilidad te va a tener que llevar a reparar el daño causado, si es que es posible, o bien el resarcimiento económico. ¿En qué caso podría ser posible resarcir el daño? Como se dice, ¿no? Hasta de tirar basura. Tirar basura, levantar, limpiar el parque, ¿verdad? Sí, si te caes igual. Pintar la casa, Pintar la casa. cortar un árbol, y Pero, tengo por sembrar, pues, creo que me parece que, y esto ha de variar, por cada árbol creo que se deben sembrar 5. Entonces, tiras uno, pues bueno, tienes que sembrar 5 o más. Entonces, eso ya varía y dependerá de la normatividad de cada, pues, entidad. Pero bueno, ahí hay una reparación del daño, ¿no? Tratar de reponerlo, reparar el daño en caso de que sea posible. Pues sí, sí es posible, ¿no? Tiro un árbol, pues siembro 5, siembro 10, no pasa nada, o sea, estoy reparando el daño. O bien el resarcimiento económico, sabes que ya lo hiciste, ahora tienes que pagar, ¿no? La ausencia de cualquiera de ellos provoca que el acto ilícito no tenga verificativo. En la tala de árboles, exacto, Sandy. La ausencia de cualquiera de ellos provoca que el acto ilícito no tenga verificativo y por tanto la responsabilidad es inexistente. O sea, hay quien tira un árbol en la noche y al día siguiente amaneces y pues nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y entonces no existirá responsabilidad alguna, ¿no? Más que la que lleves en tu conciencia. Porque acuérdense que en materia ambiental estamos jugándonos la vida. Bien, conducta. Este es un elemento importante dentro del presupuesto de la responsabilidad. Entonces, lo principal es la conducta. La conducta tiene que ver con la actuación de un individuo con su propia capacidad de raciocinio que le permite conocer, distinguir, decidir, ¿no? Y que sus actos van a tener una consecuencia, la cual esa consecuencia puede impactar en la vida de otras personas, ¿no? De tal manera que una conducta
forma parte de un pensamiento, forma parte de un comportamiento humano que puede ser una conducta de carácter voluntaria o involuntaria. Ya veíamos involuntaria, no voy manejando, ya toqué la barda, ya se murió el señor de al lado de la barda porque se le cayó encima. Bueno, hay una conducta de carácter involuntaria, ¿verdad? O me desmayé y iba caminando o manejando el carro y pues choqué, ¿no? O sea, una conducta involuntaria. También las omisiones, hay que recordar que las omisiones también son parte de la conducta. ¿Y a qué me refiero con omisión? ¿Sí tienen claro lo que es la omisión? Yo veo que están talando un árbol y lo estoy viendo. No digo nada. No hago nada. Sí, que es testigo del delito, ¿no? Soy testigo del delito. Es una omisión. Y también ahí, por cuando eres omiso, también tienes consecuencias, jóvenes, chicas, chicos, compañeros, compañeras. De tal manera que las conductas, el comportamiento humano se van a ver en comportamientos voluntarios o involuntarios, pero también con omisiones y por lo tanto va a tener una consecuencia de carácter jurídico. En la conducta se manifiesta básicamente en dos situaciones, como la interferencia en las relaciones sociales o como coordinación o conductas compartidas o de cooperación, según Carlos Cosío. Bueno, a mí me queda más claro que la conducta, pues es el comportamiento humano, ¿verdad? Voluntario o involuntario, que puede ser una omisión también, que se encamina al logro de un propósito y que o sin tenerlo produce consecuencias. El daño, también este es otro presupuesto. ¿Cómo se va a configurar la responsabilidad? A través del daño. Vamos, es como si ahorita me culparan a mí por haber tirado ese árbol que está padrísimo, que todas las sesiones que vengo lo veo y me gusta verlo. Es como si me obligaran a resarcir el daño que ha sufrido ese árbol, pero pues digo, pues yo no tengo ninguna relación con el árbol, nada más que lo que existe de manera visual. Entonces no puedo ser obligado a reparar algo pues que no ha tenido una afectación previa, ¿verdad? Entonces, en contrario sentido, a contrario sensu, estamos hablando que cuando una cosa sufre un menoscabo, una pérdida, por la falta del cumplimiento de una obligación, e involucra a dos o más sujetos, el que lo causa y el que lo resiente. En este caso, ya vino Pedro, taló ese árbol tan hermoso y ella me generó un menoscabo. A mí, que yo estoy todos los días viéndolo. Pero no solamente a mí, a los dueños de ese árbol, ¿verdad? Bueno, a lo mejor los dueños de ese árbol lo tiraron, pero a mí ya en lo general ya me generó menoscabo. Y a ustedes también, aunque no lo vean, ese árbol. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de un ecosistema, es decir, un sistema en el que todos los elementos son necesarios para la existencia ecológica, para la existencia de la vida, para que podamos seguir viviendo. El daño es definido por la legislación civil mexicana como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación e involucra siempre dos o más sujetos, el que lo causa y el que lo resiente. Aquí hay un elemento importante, obligación, menoscabo. ¿Ya puedo cambiar? Otro presupuesto es la relación de causalidad. ¿Qué es la causalidad? Según Rogina Villegas, para que la responsabilidad de que se trate pueda ser atribuida a un sujeto que provocó un daño, es indispensable no solo que sea culpable, o
sea, dolosa o culposamente, ya hablamos que es culposo, sino que además sea el causante del mismo. El causante del mismo. Causalidad es la del principio de causalidad, ¿no? Causa, efecto. Cometes un acto, tiene consecuencia, y ahí hay una causa que te llevó a esa consecuencia, por lo tanto hay un daño, un menoscabo. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a hablar acerca de la relación jurídica de la responsabilidad en materia ambiental. Creo que ahí vamos avanzando. Aquí ya vamos a hablar acerca de la responsabilidad jurídica que vamos a provocarle al medio ambiente. ¿Qué pasó aquí? Ah, me regresó. Bien, regulación jurídica de la responsabilidad en materia ambiental. Estas ya son las últimas diapositivas que vamos a ver en esta materia. El medio ambiente es un concepto integral conformado por una cadena de elementos que inciden en diversas ramas científicas o de conocimiento humano, lo cual complica su comprensión total. Es decir, es difícil que el ser humano comprenda cómo funciona el medio ambiente, ¿no? Todos los días hay investigaciones, todos los días estamos encontrando algo nuevo. Y algo que no habíamos encontrado hasta hace 100 años es que todo el ecosistema, que nosotros formamos parte del ecosistema, que nosotros los seres humanos formamos parte de ese ecosistema, que es una especie de clúster. No sepan que es un clúster, es una cadena, ¿no? En esa cadena todos estamos eslabonados, ¿verdad? Nosotros, los animales, los árboles, el oxígeno, el ambiente, el aire, el suelo, el subsuelo, los seres vivos en general. Entonces todos formamos parte de ese ecosistema. Todos formamos parte de ese medio ambiente. Entonces son la cadena de elementos que inciden en diversas ramas. ¿Cómo? Yo aquí, algo que encontré, algo que se me hizo muy interesante, es que es importante vislumbrar los efectos y consecuencias, ¿no? O sea, en el tema ambiental, los efectos y consecuencias siempre deben ser consideradas para poder pensar en preservar, conservar y proteger. Es decir, si tú no tienes en mente los efectos negativos que va a tener el medio ambiente, difícilmente vas a tener en cuenta cómo tener elementos que te permitan preservar y conservar. No sé si me explico. O sea, para mí primero es considerar los efectos y consecuencias que tus acciones van a tener sobre el medio ambiente, y de ahí que ya pensaste en esas consecuencias, tienes que pensar en qué elementos vas a implementar para conservar, para preservar, para evitar esos efectos. ¿Sí me explico? O sea, en segundo momento es la preservación, conservación y protección del medio ambiente. En una primera instancia, es decir, es una especie de futurismo, ¿no? Pienso que puede generar, ¿no?
Yo si ahorita veo este hermoso árbol y me dan ganas de tirarlo porque hace mucha sombra en mi casa, yo tengo que pensar qué efectos y consecuencias negativas va a tener el derribo de ese árbol. Ya que lo pensé, puedo pensar en cómo puedo preservar ese árbol, conservarlo y proteger el medio ambiente. ¿Cómo lo puedo preservar? Ah, bueno, pues le puedo, ¿no? Pues es que si yo lo tiro me va a hacer un daño al final. Es lo primero. Esas son las consecuencias. Me da mucha sombra, pero pues si lo tiro me va a generar después falta de oxígeno, ¿no? O que los microclimas que va generando por los árboles, que todos generan microclimas, pues ya me va a dar el sol y toda mi casa va a estar caliente todo el tiempo, ¿no? Aún en tiempo de calor. Y el árbol ahorita en tiempo de calor, pues muy chévere, ¿no? Va a estar muy bien, me va a dar mucha sombra, va a estar padre, ¿no? De tal manera que es importante partir de ahí y ya de ahí vemos cómo puedes preservar, conservar y proteger el medio ambiente. Todo lo que corresponda al medio ambiente, todo lo que corresponda al ambiente, no solamente es una cuestión de carácter nacional, sino que también inciden cuestiones de carácter internacional. Y tienen consecuencias económicas, comerciales, sociales y culturales. ¿Ustedes conocen alguna etnia, alguna comunidad donde los árboles formen parte de su cosmovisión? No, pero podría ser lo de la mariposa monarca. Por ejemplo. Por eso van todas para allá. Por ejemplo, de pronto se me ocurre que desde tiempos ancestrales hay comunidades donde toda la naturaleza, ¿verdad?, forma parte de su existencia, ¿no? Y esa naturaleza forma parte de no solamente su existencia, sino que la razón de existir prácticamente. Eso sucede en muchas comunidades indígenas aquí en México y en Latinoamérica. Esas sociedades, esas comunidades indígenas, en realidad, pues lo que pretenden tienen una percepción diferente a la nuestra. Nosotros lo vemos todo lo que es la cuestión ecológica o ambiental como un medio económico, un medio comercial, ¿no? Y aún indirectamente, ¿no? Que dices, incluso social. Yo quiero un mueble de caoba o quiero un mueble de cedro, ¿no? Entonces tú demanda de ese tipo de madera te lleva a que otra persona vaya y tale un árbol de caoba o de cedro, ¿verdad? Para que otro más lo transforme y entonces tú puedas satisfacer tus propias necesidades. Y tus propias necesidades me refiero a él, se le satisfizo sus necesidades en materia económica, el que fue y taló el árbol, ya tuvo, le pagaron por ese árbol, por haber talado, ya tuvo para comer, ¿verdad? El comercial, el que hizo el intercambio comercial, el que transformó y que te lo vendió a ti, y tú ya tienes un estatus social, que ahora todos tus invitados llegan y encuentran tus muebles de caoba, ¿verdad? Muy bellos y todo, y al final, pues tienes un estatus social. Y eso incide también en la cuestión cultural. De tal manera que es imposible pensar en preservar, conservar y proteger sin tener en mente los efectos y consecuencias. Y sin tener en mente nuestra participación. Todos aquí somos culpables. Todos aquí somos responsables de utilizar aquí todos somos responsables, de cierta manera, de utilizar los recursos naturales de manera desmedida. Entonces, y a partir de ahí,
Ahí es donde debemos de pensar en preservar, conservar y proteger el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Este ya es así una cuestión de carácter filosófica. Estamos hablando de la regulación jurídica. Las normas jurídicas en materia ambiental son integrales, es decir, que constantemente estas normas jurídicas se van creando a partir del pensamiento que ya mencionamos. Se van creando y se van generando leyes, normatividades, y se van resarciendo algunas lagunas. ¿Sí saben lo que es una laguna? Ahí quedan espacios, ¿verdad? No regulados por la ley, que es muchas veces por donde todos entran en esos recovecos de la ley y violentan la norma, ¿verdad? Y se amparan diciendo que eso no está regulado por la norma. Bueno, hasta este momento, toda la normatividad se va actualizando en materia ambiental. Hay carencias, claro, lo cual genera, pues, que los problemas ambientales sean más comunes o sean comunes. Por ejemplo, si vieron lo que sucedió ahora en el Golfo de México, ¿no? Hubo un derrame de petróleo, ¿no? Generado por Pemex. Ustedes se preguntan, y bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué va a suceder ahí? O sea, ya Pemex dice que no hubo eso, que lo minimizó, ¿no? Pues ya nos generó un impacto de carácter ambiental. Y a lo mejor la misma normatividad no es tan rigurosa conforme a esos tipos de accidentes, ¿verdad? Al menos la local, la nacional, pero sí la internacional. De tal manera que es permanente el desarrollo jurídico y constantemente van los ordenamientos normativos, se van adecuando para prever un montón de casos, para poder resolverlos con fundamento y poder fijar las responsabilidades determinantes. Y bueno, también en algunos casos es importante considerar que parte de este desarrollo normativo constante que existe en los estados, en los municipios y en la nación, al revés, los municipios, los estados y la nación. Pues estamos hablando de que hay normas que existen en cada emitida por los municipios, por los estados, por cada jurisdicción. Y algunas se contravienen unas a otras, ¿no? Pero la mayoría deben de estar adecuadas a la norma, ¿no? A la norma general, que en este caso es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí es lo que platicábamos hace rato. El ayuntamiento dice, bueno, pues sabes que yo te autorizo el uso de suelo sobre este lugar donde existen diferentes mantos acuíferos, ¿verdad? Nacimientos de agua, veneros. Yo te autorizo. Ahí estamos hablando que existe una responsabilidad de carácter administrativa, pero sobre todo hay una autorización que contraviene las leyes generales y la Constitución. Y de tal manera que ahí lo que hace falta es la adecuación, ¿verdad? De todos los criterios en general. Pero esto es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco. De tal manera que cuando no existe una regulación expresa, pues es difícil que las leyes ambientales se apliquen porque no existe tal.
y es difícil que se pueda hacer cumplir la ley. De tal manera que existen ausencias de reglamentación, hay otros ordenamientos normativos que se van adecuando a la realidad jurídica de las leyes ambientales, como les decía, en materia penal, ¿verdad? Constantemente hay una adecuación en materia jurídica acerca de los delitos ambientales. Hay normas, les decía, normas contradictorias por las autoridades federales, estatales, municipales, cuando cada entidad de gobierno tiene sus propios ámbitos de competencia. Bien, ya vamos a hacer un receso. Nada más vemos esta diapositiva y ya nos vamos al receso. En la Ley General de Equilibrio Ecológico, en su artículo 203, segundo párrafo, denomina la responsabilidad derivada de la contaminación, del deterioro del ambiente o de la afectación de los recursos naturales o la biodiversidad como ambiental. Ya estamos aquí viendo una denominación, un tipo de responsabilidad diferente. Estábamos hablando de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa. Y ahora estamos hablando ya de la responsabilidad de carácter ambiental. La responsabilidad ambiental. ¿Y cuál es la responsabilidad ambiental entonces? Y la vamos a centrar en las siguientes palabras: contaminación, deterioro del medio ambiente, afectación de recursos naturales o biodiversidad. Esos son los elementos fundamentales para considerar una responsabilidad ambiental. Es la contaminación, del deterioro del ambiente, la afectación de los recursos naturales o la biodiversidad. Cuando existan esos tres elementos, contaminación. Número 2, deterioro del ambiente. Número 3, afectación de los recursos naturales o la biodiversidad. Estamos hablando de que vamos a tener que enfrentar una responsabilidad ambiental. Esos son los tres elementos fundamentales establecidos en el artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ahora bien, cuando una persona comete algún daño al ambiente, al ecosistema o a los recursos naturales, pues debe haber una imputación. Sí saben que es una imputación, ¿no? Debe haber un señalamiento, debe haber una responsabilidad acerca, una responsabilidad jurídica por las afectaciones cometidas con esa conducta nociva. De tal manera entonces que, y resumiendo esto, cuando alguien comete algún daño al ambiente o al ecosistema o los recursos naturales, debe ser formalmente imputado, se le determina su responsabilidad y de tal manera que él tiene que hacerse cargo de esas afectaciones nocivas al medio ambiente. En la próxima sesión, que vamos a terminar ahorita, vamos a entrar en receso, hay un principio que dice: quien contamina paga. Es como aquel principio que todos conocemos, ¿no? El que pega paga. Pero al final, este principio tiene un fundamento muy interesante. Sin embargo, es un fundamento muy similar a lo que platicábamos acerca de los seguros de vida, los seguros de auto, por ejemplo, que tú cuando pegas, pagas. ¿Pero quién se hace cargo? Tu aseguradora, ¿no? Sí. Bueno, si es que tiene seguro, ¿verdad? Tu aseguradora dice: bueno, yo me hago cargo, yo pago. Al final,
la relación existente entre tú y la aseguradora es una relación comercial. ¿Estamos de acuerdo? Y al final, pues esa relación comercial va a tener un efecto sobre aquellos que sufrieron el daño, el menoscabo, y bueno, van a ser beneficiados con el pago, ¿no? El resarcimiento del daño. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Nos vemos, son 10:55, nos vemos a las 11:05. 10:56, 11:06 nos vemos.
Estábamos hablando la sesión anterior, aplicación del principio que contamina paga. Y ya veíamos el ejemplo de que es lo mismo que sucede como cuando el que pega paga, ¿no? Las aseguradoras son las que se hacen cargo, ¿no? Fíjense que la OCDE desarrolló este principio y su fundamento principal es un pensamiento de Hans Kelsen. ¿Sí han leído a Hans Kelsen? No he leído, pero no lo conocemos porque luego Hay un libro muy delgadito de Hans Kelsen, léanlo. Es un libro, La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hay dos libros, hay uno ambos son de editorial Porrúa, pero compren el delgado, que es una especie de resumen de este libro. Léanlo, si es que digo, yo les invitaría a leer el tomo grande, porque pues trae cosas muy interesantes. Es pura teoría, claro. Pero Hans Kelsen, ¿qué dice? Hans Kelsen dice que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo que dice Hans Kelsen, ¿no? Que eso es la justicia en realidad. Y que pues la justicia, por tanto, no puede ser de tal forma plena para todos, ¿verdad? Entonces, para muchos lo que es justo, para otros es injusto. Entonces, esos son los pensamientos filosóficos de Hans Kelsen, que bien son fundamento del derecho y van a ser fundamento de varios principios como este. Pues quien contamina paga, porque al final es dar a cada quien lo que le corresponde. Y el principio les decía, fue desarrollado por la OCDE y destaca la importancia de la responsabilidad en materia ambiental, y es decir que pues el establecimiento de un sistema de responsabilidad por el daño ambiental de los contaminadores puede impulsar la creación de un mercado en el cual el riesgo de una sentencia condenatoria al pago de daños se ha trasladado a la compañía de seguros. Ese es el pensamiento de la OCDE. Pero sí es importante que el resarcimiento pues se haga, aún y porque lo haga una compañía de seguros. Al final de cuentas, sí es importante pagar. Este principio fue acuñado en la cumbre de Río, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, desarrollada en Río de Janeiro, Brasil, y pues invitan a los estados a que desarrollen una legislación nacional acerca de la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. De tal manera que los estados adherentes, los estados que se adhieren, ¿verdad?, a esta cumbre, pues deben de cooperar y deben de elaborar nuevas leyes sobre la responsabilidad de indemnización por los efectos adversos en los daños ambientales. Me parece que estoy estorbando. Ah, pero ya no me tenía que saber. Bueno, está muy bien. De tal manera que entonces estamos hablando que los estados que se adhieran a cooperar, pues deben de desarrollar legislación nacional, ¿verdad?, relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas por los daños ocasionados por el ambiente. El legislador recurre a la figura de responsabilidad civil en sus modalidades extracontractual y objetiva, contenida en el Código Civil Federal, con el propósito de que los daños ambientales puedan ser reparados o pagados de tal manera que el sujeto causante del menoscabo ambiental sufra las consecuencias que ocasiona su conducta negligente o dolosa mediante la imposición de un castigo de tipo económico, independientemente de las otras sanciones que le apliquen derivadas de distintas clases de responsabilidad en que haya ocurrido. ¿Qué nos dice este párrafo? Los daños ambientales pueden ser reparados o pagados. Eso es lo primero.
Eso es fundamental. Los daños ambientales pueden ser o reparados o pueden ser pagados. El sujeto causante del menoscabo ambiental debe tener, pues, sufrir las consecuencias, ¿verdad?, que ocasiona su conducta negligente mediante la imposición de un castigo hacia esa persona, ¿verdad? Y independientemente de que haya alguna sanción económica, debe haber otro tipo de sanción. Puede haber a lo mejor una sanción del tipo penal. ¿Sí me explico? Que, por ejemplo, ya talé 100 árboles y ¿qué crees? Pues tienes que indemnizar, tienes que pagar una multa. No solamente tienes que pagar la multa, también te vas a prisión. ¿Qué tiempo? De 4 a 8 años me parece que es la sanción. Y entonces pues tienes que cubrir ambas responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? O sea que muy pocas veces hay una sanción penal. Sí, sí, pocas veces hay sanciones penales. Bueno, yo diría que no, yo diría que hay más sanciones penales y menos administrativas. Y las sanciones penales es derivado de aquellos lugares donde está prohibido, por ejemplo, la caza de animales, la tala de árboles. Ahí, cuando ocurre esos actos, esos ilícitos, pues sí, se convierten en delitos y entonces sí se persiguen. Constantemente hay en el fuero federal, constantemente hay situaciones de este tipo, precisamente porque talaron árboles, precisamente porque hubo un caso que llamó la atención mucho. Un señor tenía un predio de 1 hectárea, había 25 árboles y él tenía que construir. Tiró los árboles y ahorita este señor se le está pidiendo un pago de 80,000 pesos como sanción, pero con la posibilidad, pero estuvo retenido unos días, le privaron de su libertad. O sea, ya hay 2 sanciones. Se podría decir que es parte y parte, ¿no? O sea, no podría yo decir que es más las responsabilidades administrativas que las penales. Yo creo que pueden ser en algunos casos hasta las mismas, ¿no? Y pongo ese ejemplo porque pues, el señor alegaba, es que es mi propiedad, esos 25 árboles que tiré son míos. Pues sí, pero hay un procedimiento. Entonces, ese señor tiene que sembrar árboles, tiene que pagar esos 80,000 pesos, que hasta eso no es una sanción tan grave, ¿verdad? 80,000 pesos, pues ya, no pasa mucho. Y el otro tema es pagar, pues, con sanción privativa. Ese sí es el problema, ¿no? Bien, la Declaración de Río establece a nivel de principio la participación de la sociedad y precisa sus alcances como medio para lograr una mejor protección del medio ambiente. Solo les recuerdo que cuando nosotros nos adherimos como Estado a un acuerdo internacional, a un tratado internacional, nosotros nos estamos adhiriendo a sus políticas, a sus condiciones. De tal manera que estamos hablando que, pues, hay una participación, la participación de la sociedad aquí en México, pues, no está limitada, al contrario. Pero ¿cómo participa la sociedad? Hay 4 elementos, perdón, en los que participa la sociedad. Y es muy interesante porque uno de ellos, recientemente, hace 2 años, lo hicieron, pero no lo hicieron adecuadamente. Pero bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata. Primero es acceso a la información.
Es decir, acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente. Todos los aquí presentes y los que están atrás del monitor están facultados para solicitar a las autoridades ambientales información pública sobre materia del medio ambiente. Por ejemplo, Sandy que diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber información pública respecto al derrame de petróleo en el Golfo de México. Claro que lo puede ser. Aunque tú no vivas en el Golfo de México, en Veracruz, tú no necesitas estar legitimado para... ¿Me explico? Sí, como el desconocimiento de las leyes no te exime de la... Ajá, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Pero bueno, aquí lo que me refiero es que Sandy puede solicitar información, Reina puede solicitar información sobre las minas de litio y sobre la contaminación que produce. Tú no tienes interés jurídico, podríamos llamarlo. Sin embargo, sí lo puedes hacer. La información ahí está. La información es pública. Segunda medida. Todo individuo debe tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Es decir, ¿se acuerdan del Tren Maya? ¿Participaron ustedes? Ahora sí hago yo una consulta a ustedes. ¿Participaron en la consulta popular del Tren Maya? Pues no, no todos participaron. Y Pero es la primera vez que se respeta eso. de cierta forma es la primera vez. Aunque no sé, si mal no recuerdo, esa consulta debió haberla hecho el INE. Por eso es que no participamos muchos, entre ellos yo. ¿Por qué? Porque no estaba debidamente realizado el proceso, ¿no? Si lo hubiese hecho el INE, pues sí, yo iría a votar, que pues era un proceso plebiscitario, que es importante, pero no sucedió así, entonces pues no tiene caso. Esto lo era una consulta popular. Es una consulta popular pues, a modo, a pronto, ¿no? Y hay cosas que yo no simpatizo con este régimen. Pero bueno, una de esas cosas que estamos hablando es que todo individuo debe tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de las decisiones. De tal manera que, ¿cómo vas a poder participar? Pues que el Estado tenga la obligación de proporcionarte la información correcta, sensibilizarte y de que tengas en claro que tú puedes participar en las cuestiones de carácter ambiental. Y ya por último, pues el acceso de todas personas a los procedimientos judiciales y administrativos y al resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. ¿A qué me voy a referir con esto? Que todos, entonces, tenemos acceso a la información pública en materia ambiental. No puede haber eso, aunque lo hayan querido hacer. En este gobierno lo que hicieron fue tomaron las información donde iba a pasar el Tren Maya y lo clasificaron. O sea, el derecho de paso no lo sabemos, no lo sabíamos. Y a nadie se lo dieron. ¿Por qué? Porque se clasificó a 5 años. Y entonces nadie podía promover un amparo en materia ambiental porque no sabías dónde iba a pasar. Esa es una chicanada de parte del gobierno, ¿no? Tú dices, están las lagunas. Están las lagunas. Parece que son. Pero afortunadamente se van adecuando las normas, las leyes, ¿no? Constantemente. Y bueno, la otra, pues es que participes, ¿no? O sea, tú puedes acudir ahorita, por ejemplo, ya dices, no, pues ya vi que tiraron estos árboles, yo puedo ir y levantar un amparo. Ahorita estoy
A ver qué nos dicen aquí. Bastante malos. Bueno, sí, pues en efecto, hay gente mala. Y bueno, de tal manera que nosotros podemos participar en procedimientos judiciales y administrativos para evitar, para más bien para que nos resarzan el daño y se otorguen los recursos correspondientes. Para poder interponer la denuncia tiene que ser como lo que decía este señor, ¿no? Que fue en su propiedad, pero fueron muchos árboles, a lo mejor por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi vecino va y quiere tirar su árbol, yo puedo denunciarlo. Y para Sí. que no lo haga. Para que no lo hagan. Sí. Sí, pues bueno, cuando ves que lo están haciendo, pues tú vas y denuncias. Llegan inmediatamente y lo paran. Sí. Y ahí cómo procede, o por qué, o cómo. Es porque le estás haciendo un menoscabo. Hay un menoscabo a ti. Acuérdate que en materia ambiental el menoscabo es tú. Sí, me están haciendo daño porque bueno, Socialmente. Nada, oxígeno, ¿no? Casi nada. Entonces, Así es. Socialmente hay una afectación. Y la otra es que, pues, aunque tú no tengas, es que si está dentro de su propiedad, no se puede tirar. Hola, Gaby. Hablábamos hace rato de un caso en el que, y veo que apenas te integras, pero te lo comento, de un señor que tenía 25 árboles en su propiedad, pero resulta que tira los 25 árboles y entonces lo detienen, le privan de su libertad y le obligan a pagar 80,000 pesos de resarcimiento del daño. Y además está la sanción de que tiene que sembrar el doble de árboles. ¿Qué ocurre? Pues es mi propiedad. Sí, pero debe haber un procedimiento de licencia para poder tirar los árboles. Entonces, todo eso lo tenemos, bueno, en primer momento, pues con quien podemos tocar base. No, en las instancias municipales, en la Dirección de Ecología o en la Secretaría de Ecología Municipal, si es que hubiera. Y ahí vamos a solicitar pues que esas instancias nos autoricen. A mí me tocó. ¿Y cómo procede? Me tocó lo siguiente. Queríamos derribar un árbol. Este árbol está muy grande en una casa. Y por cierto, es de una tía. Entonces yo me metí al tema y me dice, mi tía, quiero derribar el árbol. Sí, hay que hacer el trámite para quitar el árbol. Entonces, ¿qué hice? Iniciamos el trámite para quitar el árbol, en efecto. Pero nos prohibieron quitar el árbol. Nos dijeron que no nos iban a autorizar a quitar el árbol y qué teníamos que hacer, podarlo. Entonces ellos nos mandaron, el municipio nos mandó la grúa y los señores que lo iban a hacer y podaron el árbol, lo dejaron bonito, pero no nos permitieron tirarlo. Y es la casa de mi tía, atrás en su jardín, pero no nos lo permitieron, ¿no? Sí, a menos que, ¿cómo es que algunas veces sí nos autorizan el derribo de los árboles? Bueno, pues, ¿qué representa un riesgo para tu vivienda? Por ejemplo, aquellos árboles que las raíces ya han menoscabado tus cimientos, esos, por ejemplo, los puedes cortar, los puedes tirar, porque ya representa un problema para tu propiedad. Se tiene que cumplir ciertos criterios para que yo pueda tirarlo. Se tiene que cumplir ciertos criterios. Sí, claro. Pero hay gente que tira árboles por tirar. O sea. Sí, y en la mayoría, bueno, en lo personal, a mí me pasa mucho cuando hacemos obra y va al terreno, primero hacer el levantamiento para hacer los planos, y pues sí tienen muchos árboles y obviamente algunos pues se tienen que tirar porque estorban, pero la mayoría tratamos de conservarlos. A nosotros nos gusta directamente con los árboles, pero la gente, no, que se tire. Y hemos llegado y ya nos tiran, ¿para qué? O sea, ¿por qué le hacía? Al contrario, les da una mejor vista, Claro. la más fresca, y por más que les explique, no, tira.
Bueno, y hay quien lo hace y... Pero ahora ya sé que los puedo denunciar. Sí, sí, le pueden denunciar, O claro. sea, necesitaba para que a lo mejor no les motive. Sí, no, se pueden denunciar, claro. O sea, mientras no los denuncien, pues no existe, ¿verdad? Bueno, o sea, una denuncia anónima. Sí, pero sí se pueden hacer trámites para quitar árboles, pero sí se tienen que cumplir ciertas especificaciones, por ejemplo, que esté enfermo, que ya representa un daño para la sociedad, que se pueda caer, que pueda... Y el otro día les platicaba en Bienes y Sucesiones, un caso de la Ciudad de México, donde no permitieron tirar una palmera enorme. Que fue ahora no mancha. No, 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 hicieron una palmera enorme y los vecinos fueron a la delegación para que tiraran el árbol. Fueron los de la delegación, hicieron la investigación, dijeron, este árbol no se puede quitar. No es que está muy alto y ya nos da miedo que se nos caiga. No se va a caer, es un árbol joven. O sea, tampoco es así como, ay, sí, ya enchilame una tortilla, ¿verdad? Como dirían el dicho. Pues están como los de Tremar cuando se van, me escucharon todo. Ah, pues también en la cuarta, todas las palmeras que les dio, no sé, Es un hongo, ajá. ajá, y de que todos echaban a perder, que los iban a estar y ya estaban enfermos. Ahí sí se puede justificar el derribo de los árboles, pero se tienen que sembrar otros en su lugar. Pero no es imposible no tirarlos, ¿no? Ah, pues, Sí, se ven bonitos, claro. O sea, un árbol siempre es necesario. Vamos a iniciar con el derecho a la información ambiental. Es un elemento básico para la participación social. Está regulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en el artículo 159 bis, 159 bis, 6. Acuérdense que también el derecho a la información es un derecho constitucional, es un derecho humano. Que ahora, y me van a disculpar, pero ahora con la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública, ven que no han dejado que lleguen los otros dos integrantes de este Instituto de Acceso a la Información Pública, el IAP, pues no han podido sesionar el Instituto de Acceso a la Información. Pero es un derecho constitucional, es un derecho humano. Es como, es como el derecho a tu libre identidad, es como el derecho al trabajo, el hecho de tener acceso a la información pública. Entonces, si alguno de ustedes es servidor público, por favor, nunca, nunca, nunca restrinjan el acceso a la información, porque es una violación a los derechos humanos. Pero no siempre te dejan, profe. No lo A hacen, veces no lo hacen. las instituciones te hacen como que, ¿sabes? Yo trabajé en colegios de bachilleres y estaba en el área de control escolar. Y cuando se tenían que hacer las estadísticas de eficiencia terminal, era una maquillada, porque ¿para qué le cuento? Sí. Ay, como dice, el desconocimiento de esto, porque no mucha gente sabe que tiene derecho, por ejemplo, como a través de que te ganan los recursos de los municipios. Claro. Entonces, es obligación decirles, enseñarles, si quieren ver las carpetas, enseñárselas, ver que hubo licitación, ver que hubo todo el proceso legal conforme a lo que se requiere, pero lo que hacen es quitar. Incluso que pueden ver cuánto ganas en el registro de público. Claro, claro. Tampoco saben. No, yo hice una solicitud recientemente y me tuve que ir a un recurso de apelación porque no me dieron la información clara. Pero es un acceso, es un derecho humano. O sea, yo hice valer mi derecho humano a saber cuánto están gastando en obra pública. Sí. Pero en materia ambiental es una cuestión, pero fundamental. Está regulada, ya les dije, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Semarnat,
los estados y los municipios están obligados a poner a disposición de quien lo solicite la información ambiental, ¿no? A través de sus plataformas, en este caso de acceso a la información, ¿verdad? O los buzones. La ley va a determinar qué debe entenderse o considerarse como información ambiental, que es cualquier comunicación escrita, visual, en base de datos de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos generales. No vayan a decir, es que es parte de la información ambiental saber cuánto gana el secretario de medio ambiente. No, eso no es información ambiental, ¿verdad? Ese ya es otro tema porque no tiene que ver con agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales. Entonces, aguas con lo que hacemos, cómo hacemos nuestro planteamiento, ¿verdad? Salarios, todo ese tipo de cosas ya forman parte del derecho al acceso a la información, pero no en materia ambiental, ¿no? Luego tenemos la consulta pública. Es una herramienta eficaz en las decisiones de las autoridades ambientales, especialmente en los procesos de evaluación y decisión en materia de impacto ambiental. Pues el Tren Maya debió haberse realizado una consulta pública, ¿sí? Pues, Con todas las de la ley. Pues, es decir, que la hubiese celebrado el INE lo hubiese realizado, que hubiese participado un buen tanto de la población para hacerla, ay, se me fue la palabra. para que fuera una decisión más que nada consensada y unánime, ¿no? Un poco más certera. Claro, sí, claro, para que fuese vinculante. ¿Vinculante a qué se refiere? Pues que sea válida. Y entonces de tal manera que digan, no, pues el 50% de la población dijo que no está de acuerdo, el 40% dijo que sí, y el 10% pues, de plano, o sea, anuló su voto. Ah, bueno, entonces estás hablando que ya fue vinculante y entonces significa que no se va a llevar a cabo. Pero en este caso, esta no fue vinculante porque no fue participación del universo total de aquellas personas que debieron haber participado. Por eso, y como tampoco lo celebró el INE y se politizó, pues mucho menos, ¿verdad? O sea, desde el momento en que la politizaron de esos, de los servidores de la Cuarta Transformación y todo ese tipo de cosas, Atrote. pues lo que hicieron fue politizarlo y entonces le quitaron el carácter válido de ambiente, el carácter legal, ¿me explico? Y lo metieron al carácter político. Y ya está sometido, prácticamente se ha llegado pues llegamos a un punto de capricho, ¿no? Si no es aquí, lo pongo allá, me corro más, o sea, pero de que lo pongo, lo pongo. Sí, pero se politizó desafortunadamente y pues, ¿qué es lo que debió haber sucedido? Ay, pues entonces meter la solicitud de información, más bien la solicitud de consulta pública, con todo lo de la ley que establece que debe haber cierta participación, que debe ser realizada por el Instituto Nacional Electoral y que pudiera ser vinculante. Eso es lo que pudo haber sido lo mejor. Pero como no lo hicieron los servidores de la Cuarta Transformación, pues los que no simpatizamos, por ejemplo, pues no fuimos, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a votar por algo que está haciendo un partido político? No tiene caso, ¿no? Porque al final sí va a ser el tren Maya, ¿no? Entonces, era nada más una especie de legitimidad política, porque en realidad no hay una legitimidad jurídica. Ese es diferente. La legitimidad jurídica, pues lo hubiese dado la consulta pública como tal, en base al artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Tan Hubiera simple. tenido bien, su fundamento, ¿no? Y pues Claro, así politizado, pues entró a opiniones diversas de varios sectores, entonces, pues ya, ahí se creó el show. exacto. Ahí ya salió mal el producto, ¿verdad? Entonces, si son servidores públicos y de la nación, tengan cuidado.
con realizar todo de manera adecuada. La información pública. Vamos a ver este tema. La información pública establece que una vez la Semarnat reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente respectivo, pondrá dicho documento a disposición del público con el fin de que pueda consultarlo cualquier persona. ¿Cómo ven? O sea, si yo quiero tirar estos hermosos árboles que estoy viendo aquí, tan simple, lo que decía aquí la compañera Reina. Tiro las palmeras de la Juárez. Entonces yo tengo, ¿por qué? Porque voy a poner ahí, ay, ¿qué se les ocurre? Un puente vehicular. Entonces tengo que deshacerme de ciertas palmeras. ¿Qué tengo que solicitar? La manifestación de impacto ambiental. Y una vez que yo se lo solicite a Semarnat, Semarnat lo que tiene que hacer es hacerla pública. Dice, oye, mira, aquí está la manifestación de impacto ambiental y yo tengo que, yo como ciudadano tengo derecho a tener acceso a ello. Luego, ya que se conoce la manifestación de impacto ambiental, procedemos a solicitar la consulta pública. Es una obligación, ¿eh? No es una potestad que digan, ay, no, sí, yo lo hago como un derecho, no, es una obligación. O sea, no puede ser negociable esta solicitud de la consulta. O sea, si tú ya lo estás solicitando, es obligado que lo tengas que hacer. Entonces, en una entra el impacto ambiental y la otra es... En ambas entra en el impacto ambiental. Bueno. Ya que la conoces, ya que uno, que el impacto ambiental se haga público. Por ejemplo, tú que dices, no, bueno, yo me dedico a construir fraccionamientos. Y luego meto mis manifestaciones de impacto ambiental. Yo tengo la obligación, como ciudadano, o el derecho más bien, a conocer. Aunque digas, oye, pues es mis fraccionamientos, son mis trabajos, son mis cosas. No, yo tengo derecho a saber cómo está el tema de manifestación ambiental. Sí, está bien hecho. Exacto. Y el impacto que va a tener, ¿no? Sobre todo es el impacto. Y después, ya teniendo conocimiento de este impacto, de la manifestación de impacto ambiental, le solicito a la Semarnat la realización de la consulta pública. Aquí están las bases para realizar la consulta y son las siguientes. A ver, ¿quién me ayuda leyendo el A y quién me ayuda leyendo el B, el inciso B? El A, la Semarnat debe publicar la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en Gaceta Ecológica y el promovente del proyecto que causará impactos ambientales deberá publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa en la que pretende realizarlo, en el plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la autoridad administrativa. Muy bien, muchas gracias, Gaby. ¿Quién me ayuda en el inciso B? Cualquier ciudadano en plazo de 10 días, contando a partir de la publicación del extracto de proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Semarnat que ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda la manifestación de impacto ambiental. Muchísimas gracias, Sandy. En efecto, ya vemos, ¿no? Ahí están los plazos en los cuales se deben de presentar la manifestación de impacto ambiental a la autoridad administrativa, ¿no? Las cuales deberán ser publicadas en la Gaceta Ecológica y, por lo tanto, 10 días a partir de la publicación del extracto del proyecto, ¿verdad? Se va a poder, se tiene que poner a disposición del público en la entidad federativa que corresponda a la manifestación de impacto ambiental. Son esos plazos importantes.
Bien. En caso de que haya obras o que puedan generar graves desequilibrios ecológicos o daño a la salud, la Semarnat y la autoridad local pueden organizar reuniones públicas de información para que se expliquen los elementos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate. Aquí estamos viendo que se nos está concediendo un derecho de que se nos informe. ¿Estamos de acuerdo? Este inciso E nos está dando el derecho a que nosotros podamos saber cómo va a estar el proyecto, ¿verdad? Y este lo tiene que la Semarnat va a hacer, junto con las autoridades locales, pues organizar esta reunión pública para que podamos saber estos aspectos técnicos. Aquí radica el derecho. Y luego en el inciso D, cualquier interesado en el plazo de 20 días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción primera, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes. Ya pusieron la manifestación de impacto ambiental, pero aquí Daisy, por ejemplo, tiene observaciones, tiene 20 días para poder hacer las observaciones que considere pertinentes y obviamente tendrá que ser por escrito. Acuérdense que aquí nuestro derecho es en su mayoría por escrito, aun y cuando se lleve a cabo las cuestiones de carácter oral. Bien, la Semarnat agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará en la resolución que emita el proceso de consulta pública realizado y en los resultados de las observaciones y propuestas que se hayan formulado por escrito. Bien, vamos a seguir ya para terminar. Hay un recurso de revisión que se puede presentar para la defensa de los derechos y que pues la idea es que asista a las personas para que consideren que se les está dañando un derecho o se les está generando una afectación por actos administrativos. Aquí sí, los recursos administrativos solo pueden ser promovidos por quienes sufren la merma o el menoscabo directo en sus derechos y requieren que el sujeto que lo promueve tenga interés jurídico para que el recurso sea procedente. Aquí a la diferencia que mencionábamos, ¿no? Aquí sí procede el recurso de revisión, pero solamente podrá presentarlo quien sufra el menoscabo. Por ejemplo, el vecino de enfrente, ¿no? Sí, por ejemplo, si mi árbol le está levantando su barba, puede proceder, ¿no? Así es. Ahora aquí hay una cláusula importante, dice, en algunas cuestiones no es requisito tener interés jurídico directo para promover recursos administrativos en materia ambiental. Ándale, aquí nos da el derecho que ya mencionábamos hace rato de poder promover en materia ambiental, ¿verdad? Es generoso el derecho ambiental. Nos faculta a todos los ciudadanos que hagamos valer nuestros derechos en materia ambiental. El objetivo de este recurso de revisión es la anulación y posterior cesación de efectos nocivos al ambiente. La exigencia de que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables. Luego tenemos la denuncia popular, es lo que mencionábamos hace rato aquí con Rey. Pues es un instrumento con el que cuenta la ciudadanía para hacer del conocimiento de las autoridades ambientales la existencia de un hecho, acto u omisión contrarios a las disposiciones jurídicas. Ya vimos, hecho cuando no existe voluntad, ¿verdad? Acto cuando existe voluntad, omisión cuando simplemente estás viendo y no haces nada, ¿verdad? Contrarios a las disposiciones jurídicas que protegen al ambiente y cuyos efectos causen afectaciones nocivas al medio ambiente con la finalidad de que dichas autoridades en ejercicio de sus facultades de control
sancionen tal hecho o acto y así evitar o detener daños ambientales y o desequilibrios ecológicos antes de que se produzcan o se magnifiquen. Y aquí toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad podrá denunciar ante la Profepa o ante otras autoridades todo hecho, acto o omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales o que contravenga las disposiciones que presente la ley. La denuncia popular. Aquí están los requisitos de la denuncia popular. Requisitos, nombre, razón social, todos los datos de quien promueve, ¿verdad? ¿Quién es el denunciante? Señalar los actos que son cometidos, que son denunciados, los hechos o comisiones, o omisiones, perdón. Las omisiones por lo regular pueden ser las demandas, la demanda popular, la denuncia popular para autoridades, por ejemplo. Los datos que permitan identificar el presunto infractor o localizar la fuente contaminante. Tal fábrica, yo quiero denunciar que tal fábrica constantemente está arrojando aguas tintadas, por lo tanto está dañando al río Atoyac, porque pues este diario emite sus desechos ahí, ¿no? ¿Qué pruebas ofrezco? Fotos, un video, ¿no? ¿Y dónde localizo a esta persona? No, pues en tal calle, tal lugar. ¿Quién denuncia? No, pues Cristian, Vaslab, Santa Cruz, tal, ¿no? ¿Y esas denuncias no pueden ser anónimas entonces? Aquí dice que no, que hay que hacerles por escrito. Si me vienen a balatear, por andar de chivatona. Sí, Bueno, pero pues. que están contaminando algún río o algo, y no. Voy a hacer omisión. La idea de la autoridad es que no lo haga, ¿verdad? No lo público, ¿verdad? Ah, usted sabe cómo es. Sí, es México. Sí, delitos ambientales. El delito ambiental ha sido definido por algunos autores como aquella conducta ilícita, culpable o dolosa prevista en la ley, que atenta contra el equilibrio ecológico, la protección, preservación y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales. Conducta ilícita, culpable o dolosa. Culpable ya veíamos, ¿no? A veces cometes alguna acción, alguna conducta y desafortunadamente tiene un efecto sobre el ambiente. Y cuando lo haces dolosamente, ¿no? Y que atenta contra el equilibrio ecológico. Y hemos terminado el día de hoy y hemos terminado el cuatrimestre, o si es cuatrimestre. Y entonces, pues ya, no sé si hay algo que comentar. De los exámenes, ¿qué tiempo va a abrir su...? Ya está abierto. Ajá, pero sí lo cerramos hasta el lunes. ¿El examen? No, hoy. Hoy tiene que quedar. No. El domingo, ¿no? Pues sí, el domingo. Comentaron hasta el domingo por los que sí iban a hacer. Es que ellos que todavía trabajan, ¿no? Que tenemos la carga de todos ahora sí, y nos iba a apoyar con cargarlo, o sea, dejarlo hasta el día domingo. Hasta el domingo. Ah, sí. Sí, ya vemos. Lo comentamos la sesión pasada. Ah, bueno, es. Sí, igual a ella. Podemos encontrar, siempre nos ha dejado ver hasta el domingo. Si yo lo dije, así se hará. Sí, pues, no, gracias. De una vez meto mano. Sí, de hecho sí lo habíamos comentado y nos dijo, bueno, yo los puedo apoyar para que, le habíamos dicho que hasta el lunes, pero bueno, No, digo, pero... el domingo está perfecto. Sí, Bueno, entonces lo cierro que el domingo. sí, el domingo. Van a ver, pero seguro me van a poner a calificar tareas todo este fin de semana y no voy a poder tener vida. Ya lo veo. Profe, nosotros ya llevamos 2 semanas sin vida. Todo fuerte la carga. Estuvo fuerte, sea fuerte. Sí, tienen los profesores, andan logueando. A ver.
Solo que por favor, si me van a entregar tareas, ya que sea ya. Hoy. Siete por Ya, y bueno, pues yo creo que sí, yo tengo todas las tareas. Onda el show. Bueno, Y también quedó, hace 8 días que hablamos justamente del examen que iba a subir las diapositivas. ¿no las he subido? No, porque también Cristian las estaba buscando ayer en Rugby No, y no las vimos. y no las vimos. A ver. De las últimas, ¿no? ¿O en qué No. semana quedó? A ver, en responsabilidad jurídica voy a subir la recopilación de todas. A ver, permítame. También estuvimos buscando, sí, no están todas, no digo que no haya, pero no es todas. Son solamente 3. Lo que pasa es que son muy largas. Sí, La de la sesión pasada trabajamos con el libro. Ah, pues estabas, ¿no? Sí. Entonces ahí no hubo presentación más que el libro. Porque en realidad fue algo muy simple. Permítanme. Ahorita la subo. Archivo. Presentación. Semana 8. Responsabilidad jurídica y la gestión ambiental. A ver. Hoy no se puede ver los dos al mismo tiempo. Abrir esta. En la semana, en esta misma voy a agregar las 2 presentaciones. ¿Sale, vale? Es en la... Ay, ahorita les digo, es la gestión ambiental. Están aquí las 2, gestión ambiental y la responsabilidad jurídica. Están guardados en la semana 8, en donde dice responsabilidad jurídica. Semana 8, ok. Ajá. ¿Vale? Ok, pero bueno, encomendados a todos los santos ambientales. Ya está quedado, ya quedó lo del permiso para que el domingo hagan el examen. Bueno, hasta el domingo más bien. ¿Sale? Hoy y mañana. Ya. Nada más me van a poner a correr, no va a tener fin de semana. Ni modo. Profe, Dios te lo pague con hijos. No. Es lo que ya me... Pero ya Gabriel, sí, yo. ¿Qué pasó, Gaby? No. Sí, no manches, ya. Ay, no, profe, yo te tengo pavor a los exámenes, o sea, pero bueno, vamos. Ya. Pero está fácil el examen. Está fácil. Está bien, profe. Pues nos vemos. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana y que saquen 10 del examen. Eso depende de usted, profe. Bueno, bueno, pues Gracias. ya que lo dices, bueno, pues ya que. Bueno, Gracias, Gaby, profe. nos vemos al ratito. Bye. Hasta luego. Bye, Gaby. Adiós, Andy.